Me llamaron dramática por caerme, pero lo que dolió no fue la fractura, sino descubrir que para ellos yo no era nada, apenas una anciana invisible que limpiaba mientras sus propias heridas sangraban en silencio. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotros aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntos. Mi nombre es Josefina Valdés. Tengo 73 años y vivo en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Durante décadas, mi vida transcurrió entre las paredes de una casa que pagué con mis propias manos, entre el aroma de café recién hecho que preparaba cada amanecer y el sonido de pasos ajenos que pisoteaban mis esfuerzos sin mirar atrás. Era un domingo de febrero cuando todo cambió. El aire olía a lluvia contenida, esa humedad que se pega a la piel y anuncia tormenta. Acababa de terminar de limpiar el piso de la sala después de que mi nieto Sebastián derramara jugo de naranja sobre las baldosas que yo había fregado 3 veces esa semana. Mis rodillas crujían como madera vieja, pero no dije nada. Nunca decía nada. Me agaché para limpiar la última mancha cerca del sillón de cuero que Emilio, mi hijo, había comprado para la casa familiar, aunque nunca contribuyó ni un peso para su mantenimiento. Al intentar levantarme, mi pie resbaló sobre la baldosa húmeda. El sonido de mi muñeca al quebrarse resonó por toda la sala como un disparo seco. El dolor fue cegador, punzante, como si 1000 alfileres se hubieran clavado en mi brazo de una sola vez. Pero peor que el dolor físico, fue la espera. Con la mano temblorosa, marqué el número de Emilio. Necesitaba que alguien viniera. Solo eso. Alguien que se preocupara lo suficiente como para acompañarme en ese momento de angustia. Contestó después de 5 timbrazos. Se rió. ¿Otra vez, mamá? ¿Ya en serio necesitas dejar de hacer drama con cada caída? Fingir. Esa palabra se clavó en mi pecho como una daga oxidada. Me quedé callada, mordiéndome el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Desde el fondo, escuché la voz de Lucía, su esposa, pronunciando palabras que jamás olvidaré. Solo quiere llamar la atención. Siempre ha sido muy dramática, típica vieja. Nunca vinieron, ni ese día, ni el siguiente. Fui sola al hospital, envuelta en silencio, montada en un taxi destartalado, con mi muñeca envuelta en una toalla de cocina empapada de lágrimas y dolor. En urgencias, mentí y dije que no tenía familia cerca. La enfermera me creyó. Esa fue la parte que más me dolió. 3 semanas después, me enteré por la vecina doña Carmen que Emilio y Lucía estaban organizando la fiesta de cumpleaños de Valeria, mi única nieta, en un teatro del centro de la ciudad. El Teatro del Sol, un espacio pequeño y hermoso por el que solía pasar cada domingo después de misa. No fui invitada. Le pregunté a Emilio de manera casual durante una llamada. Mamá, es solo para amigos cercanos y compañeros de clase de Valeria. Además, tú no lo disfrutarías. Ya sabes, muchas escaleras, mucho ruido. Es mejor que descanses. Quería gritar. Quería preguntarle desde cuándo él decidía qué era mejor para mí. Quería recordarle todas las fiestas que yo había organizado para él, todos los cumpleaños donde me desvivía preparando su pastel favorito, mientras él apenas me dirigía la palabra. Pero no lo hice. Solo asentí, como siempre. El día de la fiesta, me senté en una banca frente al teatro, bajo una jacaranda que goteaba pétalos morados sobre mis hombros. Desde ahí pude verlos entrar con globos, regalos y risas que antes resonaban en mi casa. Vi a Valeria con un vestido de princesa rosa que yo había soñado comprarle, pero nunca tuve dinero después de pagar las cuentas de todos. Se veía hermosa. Saludé desde lejos, pero no me vio. Lucía sí. Volteó la cara como si fuera una aparición molesta. Regresé a casa con el yeso que me picaba y el corazón que me ardía. En la cocina encontré la lista de quehaceres aún pegada al refrigerador. Regar las plantas, acomodar el cuarto de huéspedes, organizar la despensa. Letra de Lucía. Me trataban como empleada doméstica. Y cuando me caí, me trataron como basura. Esa noche me senté en mi cama con el yeso en la muñeca y la mano sobre el pecho.
tratando de sentir si mi corazón aún latía. Mientras miraba las fotografías en mi buró, los recuerdos comenzaron a golpearme como olas furiosas. Ahí estaba la foto de cuando Emilio se graduó de la universidad. Yo había trabajado doble turno en la fábrica textil durante 5 años para pagarle los estudios. Mis dedos sangraban de tanto coser. Mis ojos se secaron bajo las luces fluorescentes, pero nunca se lo dije. El día de su graduación, él abrazó primero a su novia de entonces y después, casi por compromiso, me dio las gracias por todo el apoyo. Recordé cuando se casó con Lucía. Yo vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía de mi madre, para ayudar a pagar el banquete. Es solo un préstamo, mamá, me dijo. Te lo devolvemos el próximo año. Han pasado 15 años. Nunca me devolvieron ni un peso, pero sí me devolvieron la responsabilidad de limpiar su casa cada fin de semana. Tomé otra fotografía. Valeria recién nacida en mis brazos. Durante los primeros 3 años de su vida, fui yo quien la cuidó mientras Lucía se recuperaba y Emilio trabajaba. Cambié pañales, preparé biberones, velé sus fiebres. Canté canciones de cuna hasta quedarme afónica. Cuando Valeria dio sus primeros pasos, fue hacia mí. Cuando dijo su primera palabra, fue «abuela». Pero según Lucía, eso no contaba porque los niños siempre prefieren a quien les da dulces. Recordé las Navidades. Durante décadas, mi casa se convertía en el centro de reunión familiar. Yo cocinaba para 20 personas. Tamales, ponche, bacalao, romeritos. Comenzaba los preparativos desde noviembre, ahorrando peso por peso para comprar los ingredientes. Mi cocina se llenaba de vapor y aromas. Mis manos se quemaban con el comal. Mi espalda se contraía de tanto estar inclinada. Cuando todos llegaban, la mesa estaba perfecta, la comida abundante, el ambiente cálido, pero nunca se sentaron a conversar conmigo. Yo servía, limpiaba, calentaba más comida. Cuando finalmente me sentaba, ya todos habían terminado de comer. «Gracias, doña Josefina», decían mientras se paraban de la mesa, como si fuera la cocinera contratada, no la matriarca de la familia. El año pasado, Emilio me sugirió que era hora de que otros colaboraran con la cena navideña. Traducción: que yo siguiera cocinando, pero ahora en casa de Lucía, para que ella recibiera los cumplidos. Acepté. Cargué mis ollas, mis ingredientes, mis recetas secretas. Cociné en una cocina ajena mientras Lucía recibía a los invitados diciendo: «Esperen a probar mi ponche especial». Mi ponche, mi receta que había perfeccionado durante 30 años. Esa noche, mientras lavaba trastes ajenos en un fregadero que no era mío, me di cuenta de algo terrible. Había permitido que me convirtieran en la sirvienta de mi propia familia. Pero el golpe más duro llegó el año pasado, cuando enfermé de neumonía. Pasé 3 días con fiebre alta, temblando bajo las cobijas, sin poder levantarme ni para prepararme un té. Llamé a Emilio. «Mamá, ya sabes que no podemos irnos del trabajo así como así. Además, tienes medicinas en casa, ¿no?» No las tenía. No tenía dinero para comprarlas porque había gastado mis últimos ahorros en los libros escolares de Valeria. Fue doña Carmen, mi vecina de 80 años, quien me llevó sopa de pollo y me acompañó al doctor. Una extraña que apenas conocía se preocupó más por mí que mi propio hijo. Cuando finalmente me recuperé, Emilio llegó de visita 3 semanas después. «¿Ya estás mejor? Qué bueno. Por cierto, necesitamos que nos ayudes este fin de semana. Lucía invitó a sus amigas y quiere que la casa esté impecable. Ni una disculpa, ni una pregunta sobre cómo me había sentido. Solo más órdenes». Miré el resto de las fotografías esparcidas en mi cama. Cumpleaños donde yo aparecía sirviendo el pastel. Celebraciones donde estaba lavando platos en segundo plano. Reuniones donde cargaba niños mientras otros conversaban. En todas las fotos, yo estaba trabajando. Siempre trabajando. Nunca disfrutando. Nunca siendo el centro de atención. Recordé las palabras que mi esposo Fernando me decía antes de morir. «Josefina, tu corazón es tan grande que un día alguien va a vivir completo dentro de él y tú vas a quedar vacía». Tenía razón. Me había vaciado por completo entregándome a una familia que me veía como un recurso, no como una persona.
Esa madrugada, desvelada por el dolor del yeso y el dolor del alma, caminé hasta la cocina. Abrí el cajón donde guardaba las cuentas y puse sobre la mesa todos los recibos: luz, agua, gas, teléfono, cable, internet, todos a mi nombre. Todo pagado con mi pensión de viuda. Calculé. Durante 15 años había pagado estos servicios para que ellos vivieran cómodamente. Mientras yo comía frijoles y tortillas, ellos cenaban carne. Mientras yo usaba la misma ropa por años, Lucía se compraba vestidos nuevos cada mes. Había financiado la comodidad de quienes me llamaban dramática por sentir dolor. Por primera vez en décadas, una pregunta terrible cruzó mi mente. ¿Qué pasaría si dejara de pagar? ¿Qué pasaría si dijera no? La sola idea me aterrorizó, pero también, por primera vez en años, me emocionó. Al día siguiente, Emilio llegó sin avisar, como siempre, como si mi casa fuera su extensión personal, sin necesidad de tocar la puerta o respetar mi espacio. Entró directo a la cocina, abrió el refrigerador como si fuera suyo, y se sirvió un vaso de agua. Ni siquiera preguntó cómo seguía mi muñeca. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, sentándose en la mesa sin ser invitado. «Lucía está embarazada otra vez». Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, la noticia de otro nieto me llenó de una alegría inmediata y genuina. Sonreí. «Qué maravilloso, mijo. ¿De cuántos meses está?» 3 meses, pero va a ser un embarazo complicado. El doctor dice que necesita reposo absoluto. Hizo una pausa y me miró con esa expresión que ya conocía demasiado bien, la misma que ponía cuando era niño y quería algo. «Necesitamos que te vengas a vivir con nosotros los próximos meses para ayudar con Valeria y la casa». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No venía a contarme sobre el bebé porque estuviera emocionado de compartir la noticia conmigo. Venía porque me necesitaba. Otra vez. ¿Y mi casa? Pues la cierras unos meses. Total, aquí no haces nada importante. Nada importante. Las palabras se clavaron en mi pecho como astillas. Para él, mi vida no tenía valor alguno. Mi rutina, mis pequeños placeres, mi espacio personal, nada de eso importaba cuando ellos me necesitaban. «No puedo, Emilio. Tengo mis citas médicas, mis cosas». «¿Qué citas médicas?» «Si nunca te enfermas de nada grave». Levanté mi brazo enyesado, pero él ni siquiera lo miró. «Además», continuó, «te conviene. En nuestra casa comes mejor. Tienes compañía. Aquí te la pasas sola como ermitaña. Ermitaña. Como si mi soledad fuera una elección caprichosa, y no el resultado de años de abandono familiar. Emilio, ya hablé con Lucía. Preparamos el cuarto de servicio para ti. Está muy cómodo. El cuarto de servicio. No el cuarto de huéspedes. No tu habitación. El cuarto donde vivían las empleadas domésticas. Porque eso era lo que yo era para ellos. Dame tiempo para pensarlo». «No hay mucho que pensar, mamá. Necesitas sentirte útil, y nosotros necesitamos ayuda. Es perfecto». Se levantó, me dio un beso seco en la frente y se fue. Ni siquiera esperó mi respuesta. Ya había decidido por mí. Esa tarde, mientras me duchaba con cuidado de no mojar el yeso, lloré hasta quedarme sin lágrimas. El agua caliente mezclándose con mis lágrimas saladas me recordó a los baños que me daba después de trabajar en la fábrica, siempre tratando de lavar la humillación, el cansancio, la sensación de ser invisible. Cuando salí, me vi en el espejo del baño. Una mujer de 73 años me devolvió la mirada, cabello gris recogido en un chongo sencillo, arrugas que hablaban de décadas de preocupaciones, ojos hinchados de tanto llorar, pero por primera vez noté algo más: rabia, una chispa de indignación que había estado dormida durante años. Esa noche no pude dormir. El yeso me molestaba, pero más me molestaba la conversación con Emilio. A las 3 de la madrugada, me levanté y caminé hasta el estudio de Fernando. Hacía años que no entraba ahí. Después de que murió, cerré la puerta y nunca más volví a abrirla. Era demasiado doloroso ver sus cosas, oler su colonia en la ropa que aún colgaba en el closet. Pero esa noche necesitaba sentirlo cerca. Encendí la luz y el cuarto me recibió igual que siempre. Su escritorio de madera oscura cubierto de polvo, sus libros alineados perfectamente,
la foto de nuestra boda sobre la repisa. Me senté en su silla giratoria y por primera vez en 5 años, me permití recordarlo sin dolor. Fernando había sido contador, meticuloso, organizado, previsor. Siempre decía que los números no mentían, que los documentos guardaban más verdades que las palabras. Después de su muerte, Emilio se había hecho cargo de organizar todos sus papeles. Yo había estado demasiado sumida en el dolor para prestar atención a los detalles legales, pero esa noche, algo me impulsó a abrir los cajones del escritorio. Necesitaba buscar algo, aunque no sabía qué. En el cajón inferior encontré una caja de metal que no recordaba haber visto antes. Estaba cerrada con llave. Busqué por todos lados hasta encontrar un llavero pequeño en el bolsillo de una de las chaquetas de Fernando. Una de las llaves encajó perfectamente. Dentro había documentos que hicieron que el mundo se tambalease bajo mis pies. Copias de escrituras, estados de cuenta bancarios, contratos de inversión, y una carta dirigida a mí con la letra inconfundible de mi esposo. Para mi Josefina, la reina que el mundo nunca reconoció. Mis manos temblaron tanto que apenas pude abrir el sobre. La carta decía: Mi amor, si estás leyendo esto, significa que la vida te empujó demasiado lejos. Ese es el momento cuando debes saber. No le debes silencio a nadie. Antes de morir, vendí la casa de Barcelona que heredé de mi padre. Invertí todo, absolutamente todo, en el Teatro del Sol del Centro. Tú eres su única propietaria. Siempre lo fuiste. Los documentos están en este cofre. También hay una cuenta bancaria a tu nombre que Emilio no conoce. Es tu libertad, Josefina. Úsala. Gaspeé tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Yo era la propietaria. Ellos habían usado ese teatro. Habían caminado sobre pisos que yo había pagado, mientras me decían que era una carga, un chiste. Seguí leyendo los documentos con el corazón acelerado. El teatro no solo estaba a mi nombre, sino que había estado generando ganancias durante años. Ganancias que se depositaban automáticamente en una cuenta que Fernando había abierto para mí, y de la cual yo no sabía nada. Había también correspondencia entre Fernando y el administrador del teatro, un hombre llamado Rafael Ortega. En las cartas quedaba claro que habían estado esperando durante años a que yo apareciera para tomar control de la propiedad. Me quedé sentada en esa silla hasta que amaneció, leyendo cada documento, cada carta, cada estado de cuenta. Fernando no solo me había dejado el teatro, sino también un patrimonio considerable que había estado creciendo durante 5 años sin que yo lo supiera. Mientras Emilio y Lucía me trataban como empleada doméstica, yo era dueña de una propiedad en el corazón de la Ciudad de México. Mientras me pedían que viviera en el cuarto de servicio, yo tenía suficiente dinero para comprarme una casa nueva si quisiera. El sol entraba por la ventana del estudio cuando finalmente cerré la caja, pero antes de hacerlo, tomé uno de los documentos y lo leí una vez más. Doña Josefina Valdés, propietaria única y absoluta del Teatro del Sol. Propietaria. Única. Absoluta. Por primera vez en décadas, sonreí con verdadera alegría. Esa mañana, cuando Emilio llamó para preguntarme si ya había pensado bien lo de mudarme a su casa, mi respuesta fue diferente. No, mijo, no me voy a mudar. ¿Cómo que no? Ya te expliqué que Lucía necesita. Lo que Lucía necesite, lo puede resolver contratando a alguien. Yo ya no estoy disponible. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Estás bien, mamá? Hablas muy raro. Estoy perfectamente bien. Mejor que nunca, de hecho. Y por primera vez en años, era verdad. La noticia de mi negativa se extendió por la familia como pólvora. Esa misma tarde, Lucía llegó a mi casa acompañada de Valeria. Era la primera vez que mi nieta me visitaba desde mi accidente, pero por la manera en que Lucía la empujaba suavemente hacia mí, era obvio que no había sido idea de la niña. «Abuela», dijo Valeria con voz ensayada, como si hubiera estado practicando el discurso en el auto. «Mi mamá dice que estás enojada con nosotros y que no quieres ayudarme cuando nazca mi hermanito». El corazón se me estrujó. Usar a una niña de 8 años como mensajera emocional era cruel incluso para los estándares de Lucía. Me arrodillé para quedar a la altura de Valeria y acaricié su cabello castaño. «Mi amor, yo no estoy enojada contigo.
Nunca podría estar enojada contigo. Entonces, ¿por qué no quieres venir a vivir con nosotros? Preguntó Valeria, y sus ojos grandes y confiados me partieron el alma. Mamá dice que las abuelas que aman a sus nietos siempre ayudan cuando la familia las necesita. Lucía permanecía de pie detrás de Valeria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una estrategia perfecta. Usar la inocencia de mi nieta para manipularme emocionalmente. Valeria, mi niña hermosa, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Las abuelas sí ayudan a sus familias, pero también merecen que las traten con respeto y cariño. ¿Tú me tratas con respeto y cariño? Sí, respondió inmediatamente. Yo te quiero mucho, abuela. Y yo a ti, mi amor. Pero a veces los adultos necesitan tener conversaciones importantes. ¿Está bien? Valeria asintió y corrió hacia el jardín trasero, donde comenzó a perseguir a las mariposas que revoloteaban alrededor de mis bugambilias. Lucía y yo nos quedamos solas. Ella se sentó en el sillón sin ser invitada, cruzó las piernas con elegancia calculada y me miró con la expresión que usaba cuando estaba a punto de dar una lección sobre algo que consideraba obvio. Doña Josefina, no entiendo qué le pasa. Emilio me contó de su actitud extraña al teléfono. ¿Está tomando algún medicamento nuevo? A veces los analgésicos afectan el estado de ánimo de las personas mayores. Personas mayores. Como si mi edad automáticamente invalidara mis decisiones o mi capacidad de razonamiento. No estoy tomando nada que afecte mi juicio, Lucía. Simplemente decidí que ya no voy a dejar mi casa para ir a cuidar la tuya. ¿Su casa? Se rió con una risa seca y desagradable. Doña Josefina, seamos realistas. Usted no está aprovechando esta casa. Se la pasa sola, sin hacer nada productivo. En cambio, con nosotros tendría propósito. Se sentiría útil. ¿Y cuál sería ese propósito? ¿Limpiar, cocinar y cuidar niños? ¿Eso es lo único que valoran de mí? No sea dramática, dijo, usando la misma palabra que había estado persiguiéndome durante semanas. Es normal que las abuelas ayuden con los nietos. Mi abuela vivió con nosotros y fue muy feliz cuidando a la familia. ¿Tu abuela eligió vivir con ustedes? ¿O la convencieron de que era su obligación? La pregunta la tomó por sorpresa. Lucía abrió la boca, la cerró y luego cambió de estrategia. Mire, doña Josefina, entiendo que estar sola la pone melancólica, pero piense en Valeria. Ella la necesita. Y cuando nazca el bebé, Valeria me necesita como abuela, no como niñera. Y el bebé que viene va a necesitar padres presentes, no una abuela sustituta. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo claramente que ustedes han convertido mi maternidad en un trabajo no remunerado. Y eso se acaba hoy. Lucía se puso de pie bruscamente, su compostura elegante finalmente resquebrajándose. ¿Sabe qué? Emilio tenía razón. Usted se está volviendo una vieja amargada. Espero que disfrute su soledad, porque es lo único que va a tener. Se marchó llevándose a Valeria, quien me gritó un «¡Adiós, abuela!» desde la ventana del auto mientras yo me quedaba parada en la puerta, temblando de rabia y tristeza a la vez. Esa noche, Emilio regresó, pero esta vez no entró como si fuera su casa. Tocó la puerta y esperó a que yo abriera. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y exasperación que me recordó a cuando era adolescente y no entendía por qué tenía que seguir reglas. «Mamá, ¿podemos hablar como adultos? Podemos intentarlo», respondí, sin invitarlo a pasar. Lucía llegó muy alterada. Me dijo que le dijiste cosas muy hirientes. ¿Qué cosas hirientes? Que nosotros la explotamos o algo así. No dije que me explotan. Dije que han convertido mi maternidad en trabajo no remunerado. Hay una diferencia. Emilio suspiró con la paciencia exagerada de alguien que se siente superior. Mamá, usted sabe que nosotros la queremos. Pero a veces dice cosas que no entiende completamente. Las familias se ayudan entre sí. Así funciona el mundo. ¿Y cuándo fue la última vez que ustedes me ayudaron a mí? La pregunta flotó en el aire nocturno como un fantasma incómodo. Emilio abrió la boca, la cerró, frunció el ceño como si estuviera haciendo un inventario mental. Nosotros... Bueno, la visitamos.
La incluimos en las reuniones familiares. ¿Me incluyen? ¿O me invitan para que trabaje gratis en sus reuniones? Eso no es justo. Usted siempre ha disfrutado cocinar para la familia. ¿Alguna vez me preguntaron si disfrutaba cocinar para la familia? ¿O simplemente asumieron que porque soy mujer y madre, mi propósito en la vida es servirlos? Emilio se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía cuando se sentía acorralado. Mamá, no entiendo qué le está pasando. Desde el accidente está muy diferente. Tal vez el accidente me ayudó a ver las cosas con más claridad. ¿Qué cosas? Que he pasado los últimos 15 años de mi vida siendo la empleada doméstica no remunerada de una familia que me llama dramática cuando siento dolor. Nadie la llamó dramática. Lucía me llamó dramática. Tu esposa dijo que yo fingía dolor para llamar la atención. Y tú te reíste cuando te llamé pidiendo ayuda después de fracturarme la muñeca. Emilio se quedó callado. En sus ojos pude ver el momento exacto en que recordó esa llamada telefónica. El momento en que se dio cuenta de que sus palabras habían sido crueles e innecesarias. Yo no quisiste lastimarme. Lo sé, pero me lastimaste. Y no fue la primera vez. Ha sido un patrón durante años, Emilio. Me tratan como si mis sentimientos no importaran, como si mi tiempo no tuviera valor, como si mi única función fuera estar disponible para ustedes cuando me necesiten. Mamá, eso no es verdad, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin esperar que yo trabajara? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por lo que yo quiero o necesito? Emilio abrió la boca para responder, pero no salieron palabras, porque no había respuesta. La verdad era que hacía años que habían dejado de verme como una persona con deseos, necesidades y sentimientos propios. Mamá, dijo finalmente con voz más suave, si nosotros hemos sido desconsiderados, lo sentimos, pero no puede castigarnos así. Lucía realmente necesita ayuda con el embarazo. No la estoy castigando. Estoy poniendo límites. Y si Lucía necesita ayuda, pueden contratarla. Tienen el dinero para hacerlo. ¿Contratar a una extraña? ¿En lugar de tener a la familia? Emilio, yo también soy una extraña para ustedes. La diferencia es que a una empleada le pagan, le dan días libres, y la tratan con respeto profesional. Yo he recibido menos consideración que cualquier empleada doméstica. Se fue esa noche sin decir adiós, pero antes de subirse al auto, se volteó y me gritó, espero que esté feliz. Espero que cuando estemos luchando solos con 2 niños, usted esté muy cómoda en su casa vacía. Cerré la puerta suavemente y me recargué contra ella. Por primera vez en décadas, había defendido mi dignidad. Y a pesar del dolor que sentía por la ruptura familiar, también sentía algo que había olvidado que existía: orgullo. Al día siguiente desperté de manera diferente. No con el sonido del despertador a las 5 de la mañana para preparar el desayuno que nadie agradecía, sino con los rayos del sol filtrándose suavemente por las cortinas de mi recámara. Por primera vez en años, había dormido hasta que mi cuerpo decidió despertar naturalmente. Me quedé en la cama unos minutos extra, algo que antes me hubiera parecido una pérdida de tiempo imperdonable. Escuché los sonidos de la mañana, pájaros cantando en el jacarandá del patio, el murmullo distante del tráfico de Coyoacán despertando, el silbido del carrito de tamales que pasaba todas las mañanas por mi calle. Sonidos que habían estado ahí durante décadas, pero que yo nunca había tenido tiempo de apreciar porque siempre estaba corriendo para cumplir con las expectativas de otros. Me levanté sin prisa, y, en lugar de correr directamente a la cocina para preparar café que no iba a tomar porque tenía que llevárselo a alguien más, me dirigí al baño. Me miré en el espejo y por primera vez en meses, realmente me vi, no solo las arrugas o el cabello que necesitaba corte, sino a la mujer que había detrás de todo eso. Buenos días, Josefina, me dije en voz alta. ¿Qué quieres hacer hoy? La pregunta me tomó por sorpresa porque hacía décadas que no me la hacía. ¿Qué quería hacer yo? ¿Cuándo había sido la última vez que tomé una decisión basada únicamente en mis deseos? Desayuné despacio, saboreando cada sorbo de café que preparé exactamente como me gustaba. Fuerte, con un toque de canela y sin azúcar.
Mientras comía pan dulce comprado el día anterior en la panadería de don Roberto, un lujo que me había negado durante años porque había que ahorrar para emergencias familiares, tomé una decisión. Era hora de conocer mi teatro. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido azul marino, el que había comprado para una boda hace 5 años, y que nunca había vuelto a usar porque Lucía había comentado que ya no era edad para colores tan llamativos. Me peiné, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre, y por primera vez en meses me maquillé ligeramente. Cuando salí de casa, doña Carmen estaba regando sus plantas en el jardín de al lado. ¡Ay, Josefina! ¡Qué elegante se ve! ¿Va a algún lugar especial? Voy a conocer mi propiedad, respondí, y las palabras sonaron extrañas pero maravillosas en mi boca. El viaje en metro desde Coyoacán hasta el centro de la ciudad me permitió observar la vida que sucedía fuera de mi burbuja de obligaciones familiares. Jóvenes estudiantes con mochilas llenas de libros, trabajadores comenzando su jornada, turistas consultando mapas con expresiones de emoción. Todos viviendo sus vidas, tomando decisiones, persiguiendo sueños. ¿Cuándo había sido la última vez que yo había perseguido algo que realmente quería? El Teatro del Sol se encontraba en una esquina hermosa de la colonia Roma Norte, rodeado de cafeterías y librerías que le daban al área un aire bohemio y cultural. La fachada era de cantera rosa, con detalles art déco que hablaban de una época en que los teatros se construían como templos al arte. Una marquesina vintage anunciaba la obra en cartelera, La casa de Bernarda Alba, de García Lorca. Me quedé parada en la banqueta de enfrente durante varios minutos, simplemente mirando. Este edificio era mío, esta belleza, esta historia, este espacio donde las personas venían a soñar y sentir y conectarse con historias más grandes que sus propias vidas, era mío. Crucé la calle con el corazón acelerado y empujé las puertas de cristal del lobby. El interior me quitó el aliento. Pisos de mármol con patrones geométricos, una escalera curvada que subía al segundo nivel, carteles enmarcados de obras pasadas que decoraban las paredes como una galería de momentos artísticos. El olor era una mezcla de madera vieja, terciopelo, y esa fragancia indefinible que tienen los lugares donde han sucedido miles de emociones humanas. Un hombre joven detrás del mostrador de recepción me sonrió con la calidez profesional de alguien acostumbrado a recibir visitantes. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Busco al señor Rafael Ortega», dije sintiendo mi voz ligeramente temblorosa. «Tengo una cita». No tenía cita, pero algo me decía que era el momento correcto. El joven hizo una llamada rápida y a los pocos minutos apareció un hombre de unos 50 años, cabello entrecano perfectamente peinado, vestido con un traje de lino que le daba un aire elegante pero relajado. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. «¿Doña Josefina Valdés?», preguntó, y cuando asentí, su sonrisa se volvió radiante. «Dios mío, hemos estado esperándola durante años. Años». Me tomó suavemente del brazo y me guió hacia una oficina privada en el segundo piso. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de producciones teatrales, premios y recortes de periódicos que documentaban la rica historia del lugar. «Doña Josefina, no sabe cuánto he esperado este momento», dijo Rafael mientras me servía un café en una taza de porcelana fina. Su esposo Fernando fue un visionario. Cuando compró este teatro hace 10 años, nos salvó de la bancarrota. Pero más que eso, nos dio la estabilidad necesaria para convertirnos en uno de los teatros independientes más respetados de la ciudad. No sabía nada de esto hasta hace 2 días, admití. Fernando nunca me contó sobre la compra. Lo sé. Él me pidió específicamente que mantuviera todo en secreto hasta que usted estuviera lista para asumir su papel como propietaria. Me dijo, «Mi Josefina tiene el corazón más grande del mundo, pero necesita tiempo para descubrir que también merece que cuiden de ella». Las lágrimas llenaron mis ojos. Incluso en la muerte, Fernando me había estado protegiendo, preparando mi libertad para el momento en que finalmente tuviera el valor de reclamarla. Rafael me mostró cada rincón del teatro. El escenario principal con su telón de terciopelo rojo, los camerinos donde los actores se transformaban en otros personajes, la cabina de sonido donde se orquestaba la magia técnica de cada función. Pero lo que más me impresionó fue el pequeño café en el lobby,
donde las personas se reunían antes y después de las obras para discutir lo que habían visto, para conectarse, para formar comunidad. ¿Sabe qué es lo más hermoso de este lugar? Me preguntó Rafael mientras observábamos a un grupo de estudiantes universitarios ensayando en el escenario. No es solo que presentemos obras, es que creamos un espacio donde las personas pueden sentirse menos solas, donde pueden ver sus propias historias reflejadas en las historias de otros. ¿Y yo? ¿Yo qué papel tengo en todo esto? El papel que usted quiera tener. Puede ser una propietaria silenciosa que simplemente recibe los beneficios económicos, o puede involucrarse en las decisiones artísticas, en la programación, en la visión del teatro. Algunos propietarios se convierten en verdaderos mecenas del arte. Mecenas del arte. La frase resonó en mi mente como música. ¿Puedo sentarme en una función? ¿Como espectadora normal? Rafael se rió con genuina alegría. Doña Josefina, usted puede hacer lo que quiera. Este teatro es suyo. Esa noche asistí a la función de La Casa de Bernarda Alba. Me senté en la quinta fila, rodeada de personas que habían elegido pasar su viernes por la noche en este templo del arte. Cuando las luces se atenuaron y el telón se alzó, sentí algo que no había experimentado en décadas. Anticipación pura, no mezclada con obligaciones o preocupaciones sobre lo que tenía que hacer después. La obra me tocó profundamente. La historia de una matriarca tiránica que controlaba cada aspecto de la vida de sus hijas, que las mantenía prisioneras de sus expectativas y miedos. Pero esta vez, yo no me identifiqué con las hijas sometidas. Me identifiqué con la posibilidad de romper esas cadenas. Cuando terminó la función y los actores salieron a saludar, el público se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Yo aplaudí hasta que me dolieron las manos, sintiendo que cada palmada era una celebración no solo de lo que había visto en el escenario, sino de lo que estaban haciendo en mi propia vida. Después de la función, Rafael me invitó a conocer al elenco. Los actores, al saber quién era yo, me recibieron con una calidez que me emocionó hasta las lágrimas. Me contaron sobre sus sueños, sus proyectos, lo que significaba para ellos tener un espacio estable donde crear. Doña Josefina, me dijo la actriz que había interpretado a Bernarda Alba, no sabe lo que significa para nosotros saber que el teatro está en manos de alguien que realmente entiende el valor del arte. Su esposo nos contó tanto sobre usted. ¿Fernando hablaba de mí? Constantemente. Nos decía que usted era la persona más generosa que había conocido, pero que se había pasado la vida dando tanto que había olvidado cómo recibir. Nos hizo prometer que cuando finalmente apareciera, la trataríamos como la reina que merecía ser. Esa noche regresé a casa en taxi, pero no era la misma mujer que había salido por la mañana. Llevaba en mi bolsa los documentos que oficializaban mi propiedad del teatro, pero más importante, llevaba en el corazón la sensación de haber recuperado una parte de mí misma que creía perdida para siempre. Por primera vez en años, me fui a dormir emocionada por lo que el día siguiente podría traer. Una semana después de mi primera visita al teatro, recibí una llamada que no esperaba. Era Valeria. Abuela, ¿puedes venir a cenar el domingo? Por favor. Mamá y papá dijeron que podía invitarte. La voz de mi nieta sonaba ensayada, pero también había algo genuino en su petición. A pesar de todo lo que había pasado, mi corazón se aceleró con la posibilidad de verla. ¿Estás segura de que tus papás quieren que vaya? Sí, abuela. Dijeron que era importante que toda la familia estuviera junta para hablar. Hablar. Esa palabra me puso inmediatamente en alerta. En mi familia, hablar usualmente significaba que alguien había decidido que yo estaba equivocada y necesitaba ser corregida. El domingo llegué a la casa de Emilio con un vestido nuevo que había comprado esa semana, color vino, elegante pero no ostentoso, que me hacía sentir segura y digna. Llevaba también un regalo para Valeria, un libro de cuentos sobre princesas valientes que rescataban a otros en lugar de ser rescatadas. Lucía me abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Doña Josefina, qué gusto verla. Pase, por favor. La casa estaba impecable, como siempre, pero noté inmediatamente que había más personas de las que esperaba. En la sala estaban Emilio, su hermana Patricia, quien vivía en Guadalajara y raramente nos visitaba,
y el tío Rodrigo, hermano de Fernando, un hombre de 78 años que siempre había tenido opiniones muy fuertes sobre cómo las mujeres debían comportarse. Una intervención. Habían organizado una intervención familiar. «Hola, Josefina», dijo Rodrigo, levantándose para darme un beso en la mejilla. «Te ves muy bien. Muy elegante». Patricia me saludó con una sonrisa tensa. Llevaba puesto un vestido caro y joyas que brillaban bajo la luz del comedor. Su marido había hecho fortuna en el negocio inmobiliario y nunca perdía oportunidad de recordárselo sutilmente a todos. «Tía Josefina, me da tanto gusto verla. Emilio me contó que han tenido algunos malentendidos familiares». Malentendidos. Como si mis años de abuso emocional fueran simplemente una falla de comunicación. Valeria corrió hacia mí y me abrazó con la fuerza pura del amor infantil. Su abrazo fue la única cosa genuina en toda esa escena cuidadosamente orquestada. «Abuela, pensé que ya no ibas a venir nunca. Mi amor, siempre voy a querer verte. Eso nunca va a cambiar». Nos sentamos a la mesa del comedor, donde Lucía había preparado una cena elaborada. Pollo en mole, arroz, frijoles refritos, tortillas recién hechas. Era exactamente el tipo de comida que yo había estado cocinando para esta familia durante décadas, presentada ahora como si fuera un gesto especial de hospitalidad. Durante los primeros minutos, la conversación se mantuvo en temas seguros. El trabajo de Patricia, las calificaciones de Valeria en la escuela, el embarazo de Lucía, pero yo podía sentir la tensión debajo de la cortesía superficial, como una corriente eléctrica esperando el momento de descargar. Finalmente, después del postre, Emilio se aclaró la garganta. «Mamá, nos reunimos hoy porque estamos preocupados por usted». «¿Preocupados por qué?» «Por su comportamiento reciente», intervino Patricia. «Emilio me contó que ha estado diferente, más aislada, más negativa». «¿Negativa?» «Rechazando ayudar a la familia cuando más la necesitamos», añadió Rodrigo con el tono autoritario que había usado conmigo desde que Fernando murió. «Josefina, entiendo que a veces las mujeres de cierta edad pasan por cambios emocionales, pero la familia debe estar primero». Respiré profundamente, sintiendo la familiar presión en el pecho que aparecía cada vez que intentaban reducir mis sentimientos a problemas de mujer mayor. «¿Y qué proponen que haga?» «Que reconsidere su posición», dijo Lucía suavemente. «Que recuerde que las familias fuertes se apoyan mutuamente. Que piense en Valeria y en el bebé que viene. Estoy pensando en ellos. Estoy pensando en qué tipo de ejemplo quiero darles sobre cómo una mujer debe permitir que la traten». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Valeria me miró con confusión, claramente sintiendo la tensión, pero sin entender de qué se trataba. «Tía Josefina», dijo Patricia con la paciencia exagerada que se usa con niños caprichosos. «Entiendo que se siente incomprendida, pero está dramatizando la situación. Nadie la ha tratado mal. Simplemente le pedimos que sea parte de la familia». «¿Ser parte de la familia significa trabajar gratis para ustedes?» «¿Trabajar gratis?», exclamó Rodrigo. «Josefina, por favor. Ayudar a la familia no es trabajo, es amor. ¿Y cuándo han demostrado ustedes ese amor hacia mí?» La pregunta flotó en el aire como un desafío. Miré a cada uno de ellos, esperando una respuesta. «Nosotros la queremos mucho», dijo Emilio finalmente. «Pero el amor también implica sacrificio». «Tienen razón», respondí, poniéndome de pie. «El amor sí implica sacrificio, y yo he estado sacrificándome durante años mientras ustedes han estado tomando. Mamá, no he terminado». Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en décadas. Durante 15 años he pagado servicios que no uso. He cocinado comidas que no disfruto. He limpiado casas que no son mías. He cuidado niños mientras sus padres hacían otras cosas. Y cuando me lastimé, cuando realmente necesité ayuda, me llamaron dramática. «Usted está exagerando». ¿Estoy exagerando? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin esperar que trabajara? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron mis necesidades o deseos? Nadie respondió porque no había respuesta.
¿Saben cuánto gasté el año pasado pagando servicios para esta casa? ¿Cuentas que ni siquiera están a mi nombre? 5,000 pesos mensuales. 60,000 pesos al año. De mi pensión de viuda. Mamá, nosotros nunca le pedimos... No me pidieron que pagara. Simplemente asumieron que lo haría, como asumieron que cocinaría, limpiaría, cuidaría niños y estaría disponible siempre que me necesitaran. Me dirigí hacia mi bolsa y saqué una carpeta que había preparado esa semana. Estos son los recibos de todos los servicios que he pagado para esta casa en los últimos 5 años. Estos son los recibos de todos los regalos que he comprado para cumpleaños, navidades y ocasiones especiales. Esto es una estimación conservadora del valor monetario de todas las horas que he trabajado gratis para esta familia. Puse los documentos sobre la mesa. Patricia se quedó boquiabierta al ver las cifras. El total es de 400,000 pesos. 400,000 pesos que he invertido en una familia que me llama dramática cuando siento dolor. Mamá, no sabíamos que usted llevaba cuenta de... No llevaba cuenta porque no era una transacción, era amor. Pero ustedes convirtieron mi amor en una expectativa, mi generosidad en una obligación, mi maternidad en un trabajo no remunerado. Rodrigo se puso de pie, claramente molesto. Josefina, esto es ridículo. Las madres no le cobran a sus hijos por amarlos. Tiene razón, Rodrigo. Las madres no cobran por amar, pero tampoco deberían permitir que confundan amor con servidumbre. ¿Entonces qué quiere? ¿Que le paguemos? La pregunta me dolió, porque demostraba que seguían sin entender el punto fundamental. No quiero que me paguen, quiero que me respeten, quiero que me vean como una persona con valor más allá de lo que puedo hacer por ustedes. Por supuesto que la vemos así, protestó Lucía. ¿En serio? Entonces díganme 3 cosas que sepan sobre mí que no tengan que ver con cómo los he ayudado. Silencio. Díganme cuál es mi color favorito, cuál es mi comida favorita. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Cuáles son mis sueños? Más silencio. No pueden, ¿verdad? Porque han estado tan ocupados viendo lo que podía darles que nunca se molestaron en conocer quién soy yo realmente. Valeria me jaló suavemente del vestido. Abuela, yo sé que tu color favorito es el morado porque siempre tienes flores moradas en tu jardín. Mi corazón se derritió. Al menos mi nieta me había estado observando. Así es, mi amor. Es morado. Y sé que te gusta leer porque tienes muchos libros en tu casa. Y que haces té cuando estás triste porque me diste té cuando me lastimé la rodilla. Las lágrimas llenaron mis ojos. Una niña de 8 años me conocía mejor que mi hijo adulto. Valeria, mi niña hermosa, siempre te voy a querer, pero ya no voy a fingir que está bien que me traten como empleada para poder seguir siendo parte de esta familia. Me dirigí hacia Emilio. Tomé su rostro entre mis manos como había hecho cuando era niño. Mi hijo, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eres mi hijo, y siempre serás mi hijo. Pero ya no voy a comprar tu amor con mi trabajo. Ya no voy a aceptar migajas de afecto a cambio de servicios completos. Mamá, si quieren que sea parte de sus vidas, va a ser como madre y abuela respetada, no como empleada doméstica. Si me invitan a cenar, vengo como huésped, no como cocinera. Si quieren mi compañía, es porque disfrutan estar conmigo, no porque necesitan que cuide a sus hijos. ¿Y si no aceptamos esas condiciones?, preguntó Patricia con frialdad. Entonces van a perder a una madre y abuela que los amaba lo suficiente como para finalmente enseñarles a respetarla. Tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. Valeria corrió detrás de mí. «¡Abuela! ¡No te vayas!». Me arrodillé para quedar a su altura. «Mi amor, no me voy para siempre, pero necesito que mis palabras tengan valor. ¿Entiendes?». Ella asintió, aunque no estaba segura de que comprendiera completamente. «Te prometo que siempre vas a poder encontrarme cuando me necesites, pero ya no voy a estar disponible para limpiar mientras ustedes juegan». La dejé con un beso en la frente y salí de esa casa sintiendo que finalmente, después de 73 años, había encontrado mi voz. Los siguientes 3 meses fueron los más transformadores de mi vida adulta. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. No había horarios impuestos por las necesidades de otros. No había listas de quehaceres escritas con letra ajena.
No había llamadas telefónicas exigiendo mi tiempo como si fuera un recurso gratuito e infinito. Al principio, la libertad me asustó. Me despertaba a las 6 de la mañana por costumbre y me quedaba en la cama preguntándome qué se suponía que debía hacer. Durante tantos años, mi identidad había estado definida por mi utilidad para otros, que sin esas demandas constantes, me sentía como un barco sin ancla, a la deriva en un océano de posibilidades. Pero gradualmente, comencé a redescubrir quién era Josefina Valdés cuando nadie esperaba nada de ella. Comencé con pequeños actos de rebeldía personal. Desayunaba cuando tenía hambre, no a la hora correcta. Compraba flores para mi casa simplemente porque me gustaban, no porque hubiera alguna ocasión especial que celebrar. Me inscribí en una clase de acuarela en el Centro Cultural de Coyoacán, algo que había querido hacer durante años, pero que siempre había sido imposible porque los sábados eran para ayudar a la familia. La primera vez que sostuve un pincel y vi cómo los colores se mezclaban en el papel húmedo, lloré. Lloré por todos los años que había pasado sin crear algo hermoso, solo por el placer de crearlo. Lloré por la mujer que había enterrado bajo tantas capas de obligaciones que había olvidado que tenía sueños propios. Mi profesora de pintura, Amelia, era una mujer de 60 años que había comenzado a pintar después de su divorcio. El arte no tiene fecha de caducidad, me dijo una tarde mientras observaba mi primer paisaje terminado. Algunas de nosotras simplemente necesitamos vivir lo suficiente para darnos permiso de ser creativas. También comencé a involucrarme más activamente en el teatro. Rafael me había dado una oficina pequeña pero elegante en el segundo piso, donde podía revisar la programación, conocer a los artistas y participar en las decisiones importantes sobre el rumbo artístico del lugar. Descubrí que tenía un instinto natural para reconocer buenos proyectos teatrales. Mi experiencia de vida me había dado una comprensión profunda de las emociones humanas, que me ayudaba a identificar historias que resonarían con las audiencias. Doña Josefina, me dijo la directora de una obra sobre mujeres mayores que estábamos considerando programar. Usted entiende cosas sobre el corazón femenino que nosotros, más jóvenes, todavía estamos aprendiendo. Establecimos un programa especial llamado Voces de Experiencia, dedicado a obras que exploraban las vidas de personas mayores. No historias condescendientes sobre abuelos adorables, sino dramas complejos sobre personas que habían vivido lo suficiente para entender las verdaderas complejidades de la existencia humana. El programa fue un éxito inesperado. Las funciones se agotaban semanas antes del estreno, y después de cada obra, organizábamos conversatorios donde el público podía discutir los temas presentados. Yo moderaba muchas de estas conversaciones, y descubrí que tenía una habilidad natural para hacer que las personas se sintieran cómodas, compartiendo sus experiencias más profundas. Doña Josefina, me dijo una señora después de una función sobre divorcio tardío, usted hace preguntas que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos. También comencé a viajar. Pequeños viajes al principio, un fin de semana en Puebla para ver los murales de la catedral, 3 días en Oaxaca para el Festival de las Flores. Viajes que había postergado durante décadas porque siempre había alguna razón familiar por la cual no podía ausentarme. En uno de esos viajes, a San Miguel de Allende, conocí a Elena, una mujer de mi edad que había dejado un matrimonio de 40 años porque, según me contó mientras compartíamos café en una terraza con vista a las montañas, me di cuenta de que estaba viviendo la vida que él había elegido para mí, no la que yo había elegido para mí misma. ¿No tuviste miedo?, le pregunté. Aterrorizada, admitió. Pero más miedo me daba llegar a los 80 años y darme cuenta de que nunca había vivido realmente. Elena se había mudado a San Miguel después de su divorcio y había abierto una pequeña galería de arte. Me mostró sus propias pinturas, paisajes llenos de colores vibrantes que hablaban de una mujer que había encontrado alegría en la segunda mitad de su vida. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo mientras admirábamos una de sus obras. Pensé que sin un hombre que cuidar, me sentiría inútil. Pero resulta que cuando dejas de vivir para otros, descubres que tienes mucho más que dar al mundo. Sus palabras resonaron en mí durante semanas. De regreso a Ciudad de México, tomé una decisión que habría sido impensable meses atrás: renovar completamente mi casa.
No para impresionar a nadie, no para crear un espacio más funcional para reuniones familiares, sino simplemente para crear un hogar que reflejara quién era yo realmente. Contraté a un decorador joven que me ayudó a transformar cada habitación. Cambiamos los muebles sobrios y funcionales por piezas que tenían personalidad. Pintamos las paredes en colores que me hacían feliz. Morado en la recámara, amarillo suave en la cocina, verde agua en la sala. Colgamos cuadros que había comprado en mis viajes, no fotografías familiares que me recordaran obligaciones. El estudio de Fernando se convirtió en mi taller de pintura. Mantuve su escritorio, pero lo rodeé de caballetes, lienzos y estantes llenos de materiales artísticos. Era una manera de honrar su memoria mientras reclamaba el espacio para mis propios sueños. La transformación más significativa ocurrió cuando decidí instalar un jardín zen en el patio trasero. Durante años, ese espacio había estado lleno de tendederos y trasteros, puramente funcional. Ahora se convirtió en un oasis personal con plantas seleccionadas por su belleza, no por su facilidad de mantenimiento. Cada mañana, desayunaba en ese jardín mientras observaba las mariposas que visitaban mis bugambilias. Era un ritual de paz que me conectaba conmigo misma antes de enfrentar el día. Pero el cambio más profundo fue interno. Comencé a caminar diferente, con la espalda más erguida y pasos más seguros. Comencé a hablar diferente, con una voz que ya no pedía disculpas por existir. Comencé a vestirme diferente, eligiendo colores y estilos que me gustaban, sin preocuparme por si eran apropiados para mi edad. Una tarde, mientras salía del teatro después de una reunión con el equipo artístico, me topé con alguien que no esperaba ver, Valeria. Estaba parada en la banqueta de enfrente con una mujer que no reconocí, una señora de unos 40 años con ropa deportiva y expresión amable. ¡Abuela!, gritó Valeria, corriendo hacia mí con la alegría pura que solo los niños pueden expresar. La abracé con fuerza, inhalando el olor a shampoo de bebé y dulces que siempre la acompañaba. ¿Qué haces aquí, mi amor? Vine con la maestra Sofía, señaló a la mujer que la acompañaba. Estamos en una excursión escolar para conocer teatros del centro. La maestra Sofía se acercó con sonrisa profesional pero genuina. ¿Usted es la abuela de Valeria? Ella habla de usted constantemente. Dice que su abuela es dueña de un teatro. Es cierto, respondí, sintiendo orgullo en lugar de la humildad automática que habría mostrado meses atrás. ¿En serio es dueña de este teatro?, preguntó la maestra con interés genuino. Sí. Mi esposo lo compró como inversión hace años. Ahora yo dirijo algunos de los programas artísticos. Valeria me miró con ojos brillantes. ¿Puedo conocer tu teatro, abuela? Por primera vez en meses, mi nieta me estaba pidiendo algo que yo podía dar con alegría completa, sin resentimiento o sensación de obligación. Por supuesto, mi amor. ¿Les gustaría hacer un recorrido privado? Los siguientes 30 minutos fueron mágicos. Le mostré a Valeria y su clase cada rincón del teatro. Les conté sobre las obras que presentábamos. Les permití subir al escenario y experimentar cómo se sentía estar bajo los reflectores. «¡Abuela, eres famosa!», me dijo Valeria con admiración genuina. No soy famosa, mi amor, pero sí soy importante. Y esa es la diferencia. Cuando la excursión terminó y los niños se subieron al autobús escolar, Valeria me abrazó una vez más. «Abuela, ¿puedo venir a visitarte el sábado? Solo yo. Quiero pintar contigo». Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. «Me encantaría, mi amor, pero tendrás que pedirles permiso a tus papás. Ya les pregunté. Dijeron que sí, pero que tenía que invitarme yo sola porque ellos están…». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Ocupados con cosas de adultos». Era la primera vez desde la confrontación familiar que alguien de mi familia me buscaba por quién era, no por lo que podía hacer por ellos. Y venía de la persona cuya opinión más me importaba. Esa noche, mientras preparaba mi cena en mi cocina renovada, rodeada de mis propias elecciones estéticas, me di cuenta de algo fundamental. Había pasado de sobrevivir a vivir. Ya no era la mujer que limpiaba heridas emocionales ajenas mientras las propias sangraban. Era la mujer que había construido una vida digna de ser vivida.
6 meses después de aquella cena familiar que cambió mi vida para siempre, me encontraba sentada en mi oficina del teatro, revisando los planes para la temporada de otoño. A través de la ventana, podía ver la plaza de la Roma Norte llenándose de vida vespertina, parejas jóvenes tomando café en las terrazas, estudiantes universitarios cargando libros, artistas urbanos preparando sus espectáculos callejeros. Mi reflejo en el cristal me devolvía la imagen de una mujer que había aprendido a habitarse completamente. Llevaba puesto un vestido color turquesa que había comprado en Oaxaca, aretes de plata que había elegido porque me gustaba cómo brillaban contra mi cabello ahora cortado en un estilo más moderno, y una sonrisa que ya no tenía que fingir. Esa tarde tendríamos el estreno de Mujeres de Septiembre, una obra que yo había ayudado a desarrollar sobre 3 amigas de 70 años que deciden abrir un café después de que la vida las deja viudas. Era parte de nuestro programa Voces de Experiencia, que se había convertido en una de las iniciativas más exitosas del teatro. Rafael tocó la puerta de mi oficina y entró con una sonrisa que se había vuelto familiar. «Doña Josefina, todo está listo para esta noche. La prensa ya llegó y tenemos casa llena. Incluso hay lista de espera. ¿Nerviosa?», me preguntó, notando que jugaba con mi collar de perlas. «Emocionada», corregí. «Ya no me pongo nerviosa por cosas que me hacen feliz». Era verdad. Durante meses había estado aprendiendo la diferencia entre ansiedad y emoción, entre miedo y anticipación. La terapia que había comenzado después de mi transformación me había ayudado a entender que durante décadas había confundido el agotamiento con normalidad, la complacencia con amor. A las 7 de la noche, 1 hora antes de que se alzara el telón, caminé por el lobby del teatro observando a la audiencia que se reunía. Había parejas mayores que se habían vestido elegantemente para la ocasión, grupos de amigas que reían mientras esperaban sus asientos, familias de 3 generaciones que habían venido a apoyar el arte local, y en un rincón, sentada en una de las bancas de terciopelo del lobby, estaba Valeria. No venía sola, la acompañaban Emilio y Lucía, pero también había otra persona. Una mujer joven de unos 30 años que cargaba a un bebé de pocos meses. Mi corazón dio un vuelco. Era mi nieto nuevo, el bebé cuyo nacimiento había sido la excusa para tantas demandas emocionales y al que aún no conocía. Valeria me vio primero y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «¡Abuela! Vinimos a ver tu obra». La abracé sintiendo una alegría pura y sin complicaciones. Durante estos meses, Valeria había venido a visitarme 3 veces. Habíamos pintado juntas en mi nuevo estudio, había conocido mi jardín zen, habíamos cocinado postres siguiendo recetas que yo elegía por placer, no por obligación. En esas visitas, sin la presión de expectativas familiares, habíamos desarrollado una relación genuina. Valeria ahora sabía que me gustaba leer novelas románticas antes de dormir, que había aprendido a pintar acuarelas, que tenía un teatro donde trabajaba con personas que me respetaban. «Mi amor, qué gusto que estés aquí. ¿Te van a gustar las obras de teatro?» «No sé, pero quiero ver qué haces en tu trabajo». Emilio se acercó con pasos dubitativos. Se veía bien, aunque había algo diferente en su postura. Menos seguridad, quizás. Menos derecho automático a ocupar espacio. «Hola, mamá». «Hola, Emilio». Nos dimos un beso en la mejilla. El saludo formal de personas que están reparando una relación dañada, sin pretender que el daño nunca ocurrió. «Te presento a Sofía», dijo, señalando a la mujer joven. «Es la nueva nana de los niños». Sofía me sonrió con genuina calidez. «Doña Josefina, es un honor conocerla. Valeria me cuenta maravillas de su abuela artista». «Abuela artista». El título me llenó de un orgullo silencioso. «Y este pequeño debe ser mi nieto nuevo». «Se llama Fernando», dijo Lucía quedamente. «Como su abuelo». El bebé tenía los ojos grandes y curiosos de todos los recién nacidos, pero algo en su expresión me recordó a mi esposo. Lo cargué con cuidado, sintiendo ese peso perfecto de una nueva vida en mis brazos. «Hola, Fernando», le susurré. «Yo soy tu abuela Josefina». Por un momento, solo existíamos el bebé y yo, sin agendas ocultas, sin expectativas, sin obligaciones. Solo una abuela conociendo a su nieto.
Es hermoso, dije, devolviéndolo a Lucía. Mamá, dijo Emilio, y algo en su tono me hizo mirarlo directamente. Queríamos disculparnos. La palabra flotó entre nosotros como algo frágil y valioso. ¿Disculparse por qué? Por no haber entendido, intervino Lucía. Por haber dado por sentado que usted siempre estaría disponible para nosotros sin importar cómo la tratáramos. Por haberte llamado dramática cuando te dolía algo real, añadió Emilio. Por haber usado tu generosidad sin reconocerla. Por haber confundido amor con servicio. Las disculpas llegaban 6 meses tarde, pero llegaban, y sonaban genuinas. ¿Qué los hizo cambiar de opinión? Contratar a Sofía, admitió Lucía. Cuando empezamos a pagar por todos los servicios que usted nos daba gratis, nos dimos cuenta de lo que representaba económicamente y emocionalmente. Sofía trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana, continuó Emilio, y se va a su casa. Nunca está disponible los fines de semana. Nunca hace trabajo extra sin cobrar. Nunca sacrifica su tiempo personal por nosotros. Y es completamente profesional y justo, agregó Lucía, lo cual nos hizo darnos cuenta de lo injusto que habíamos sido con usted. También, dijo Emilio con una sonrisa tímida, Valeria no deja de hablar de las cosas increíbles que está aprendiendo con usted. Nos damos cuenta de que durante años perdimos la oportunidad de conocer realmente a nuestra madre. Sentí que algo se movía en mi pecho. No perdón inmediato, no olvido instantáneo, pero sí un reconocimiento de que las relaciones humanas pueden evolucionar cuando las personas están dispuestas a cambiar. Agradezco sus disculpas, dije cuidadosamente, y me da gusto saber que han encontrado una dinámica familiar que funciona mejor para todos. ¿Podríamos intentar empezar de nuevo? Preguntó Emilio. Como familia, pero con respeto mutuo esta vez. Miré a mi hijo, a mi nuera, a mis nietos, y sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza cautelosa. Podemos intentarlo, pero bajo términos diferentes. Los términos que usted quiera, dijo Lucía inmediatamente. No es lo que yo quiera, es lo que sea justo para todos. Si me invitan a cenar, vengo como huésped. Si quieren mi consejo, lo pido con respeto. Si necesitan una niñera, contraten una niñera. Si quieren una abuela que ame a sus hijos y disfrute su compañía ocasionalmente, eso sí puedo ser. Nos parece perfecto, dijo Emilio. Las luces del lobby comenzaron a atenuarse, señalando que la función estaba a punto de comenzar. Bueno, familia, dije con una sonrisa genuina. Vamos a ver qué he estado construyendo en mi nueva vida. La obra fue un éxito rotundo. Desde mi asiento en primera fila, observé cómo la audiencia se conectaba con la historia de 3 mujeres que habían decidido que los 70 años no eran el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Cuando el telón cayó y los actores salieron a saludar, el público se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Yo aplaudí hasta que me dolieron las manos, celebrando no solo la obra que habíamos creado, sino la vida que había elegido construir. Después de la función, Rafael me pidió que subiera al escenario para dirigir unas palabras al público. Esta noche quiero hablarles sobre segundas oportunidades, dije al micrófono, mirando hacia donde mi familia estaba sentada. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que mi valor dependía de lo útil que fuera para otros. Pensé que amar significaba sacrificarme hasta desaparecer. La audiencia escuchaba en silencio atento, pero aprendí algo importante. No podemos dar amor genuino si no nos amamos genuinamente a nosotros mismos. No podemos enseñar respeto si no nos respetamos. Y nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que merecemos. Los aplausos fueron caluros y prolongados, pero lo que más me importó fue ver a Valeria aplaudir con entusiasmo desde su asiento, y a Emilio limpiándose discretamente los ojos. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé sola en el teatro vacío. Caminé por el escenario donde acababa de hablar sobre segundas oportunidades, donde había declarado mi derecho a existir como algo más que un recurso para otros. El teatro estaba silencioso, pero era un silencio lleno de posibilidades, no de vacío. Las luces del escenario creaban sombras largas que se extendían hacia el público invisible, como brazos que se alzaban hacia un futuro incierto pero esperanzador.
Tomé mi teléfono y marqué el número de Elena, mi amiga de San Miguel de Allende. ¿Cómo fue el estreno? Me preguntó inmediatamente. Perfecto. Y Elena, mi familia vino. Se disculparon. ¿Y cómo te sientes al respecto? Cautelosamente optimista. Van a tener que demostrar que las disculpas son genuinas, pero por primera vez en años, siento que es posible tener una relación familiar basada en respeto mutuo. Me da tanto gusto, Josefina. Te lo mereces. ¿Sabes qué es lo más extraño? Durante años pensé que si me respetaba a mí misma, perdería a mi familia. Resulta que cuando finalmente me respeté, mi familia tuvo que decidir si me merecía o no. ¿Y decidieron que sí? Decidieron que querían intentarlo. Y eso es suficiente por ahora. Después de colgar, me quedé un momento más en el escenario vacío. En unos minutos tomaría el metro de regreso a Coyoacán, a mi casa renovada, a mi jardín zen, a mi estudio de pintura. Mañana tendría otra reunión de programación, otra clase de acuarela, otra oportunidad de vivir según mis propios términos. El camino hacia el metro me llevó por calles que conocía de memoria, pero que ahora veía con ojos diferentes. Ya no era la mujer que caminaba cabizbaja, cargando el peso de expectativas ajenas. Era la mujer que había aprendido que el amor verdadero no requiere autosacrificio, que el respeto no se mendiga, y que nunca es demasiado tarde para enseñarle al mundo cómo tratarte. Mi reflejo en la ventana del vagón del metro me mostró a una mujer de 73 años que había encontrado su reino. No un trono heredado, sino un escenario construido con dignidad, respeto propio, y la valentía de exigir lo que merecía. Había dejado de ser la reina silenciosa. Ahora era simplemente la reina. Y si me has acompañado hasta aquí en esta historia, si tú también has sentido alguna vez que das más amor del que recibes, que tu tiempo y esfuerzo se dan por sentados, quiero preguntarte, ¿has vivido algo parecido a lo de Josefina? ¿Conoces a alguien que merezca reconocer su propio valor? Compártelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete a este canal, porque estas historias necesitan llegar a quienes más las necesitan, a las personas que han olvidado que merecen ser tratadas con dignidad y respeto, sin importar su edad.